¿Sabías que la industria automotriz fabrica alrededor de 165,000 vehículos al día? Hola, mi nombre es Jorge Antonio Manríquez Ruiz y el día de hoy te hablaré de la historia de los autos y cómo ha sido su evolución desde sus inicios hasta la actualidad. Empecemos hablando desde dónde surgió la idea de un vehículo que podía moverse por sus propios medios. Podemos decir que esto inició en el siglo XIX, cuando el científico y artista Leonardo da Vinci empezó a crear bocetos de modelos de transporte sobre ruedas. Después, el escritor e inventor francés Nicolas Joseph Cugnot construyó el primer vehículo a vapor en 1769, denominado Fardier-Cugnot. Este constaba de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento, montado con una enorme caldera en la parte de enfrente, y solamente tenía 3 ruedas. Este estaba diseñado principalmente para transportar piezas de artillería. En 1770 construyó un segundo modelo mayor que el primero, y este podía arrastrar hasta 4.5 toneladas a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Pero este vehículo era demasiado pesado, por lo que nunca se pudo manejar de una forma correcta, y en él se suscitó el primer accidente automotriz de la historia. Este colisionó con una barda, la cual derribó y destruyó. En 1771, Cugnot construye una tercera versión mejorada de su vehículo. Esta versión se encuentra expuesta en el Museo Nacional de la Técnica de París. 10 años después, el ingeniero mecánico y químico James Watt inventa la biela y el cigüeñal para transformar el movimiento recto de un pistón en un movimiento circular. Esto marca el inicio de los motores a vapor, que aunque en el mundo automotriz no fue de mucha utilidad el motor a vapor, fue un detonante para la creación del motor a combustión interna. En 1861, Nicolas August Otto patenta el motor de combustión interna de 2 tiempos. Aunque este fue más utilizado para las motocicletas, fue de gran ayuda para crear el motor de combustión interna de 4 tiempos, que es el más utilizado en la industria automotriz. En 1862, el francés Alphonse Béat de Rochas estableció el ciclo del motor de a 4 tiempos, y fue hasta 1864 que, gracias al ingeniero Siegfried Marcus, se construyó el primer prototipo de un vehículo a combustión interna, y alrededor de 1870 fue cuando consigue el funcionamiento del primer motor de combustión interna a base de gasolina. A este se le denominó el primer coche de Marcus. Después, en 1883, Marcus nos vuelve a sorprender patentando el primer sistema de ignición de bajo voltaje, y que implementó en sus modelos posteriores. Pero fue hasta 1885 cuando el ingeniero e inventor alemán Carl Benz construyó lo que se conoce como el primer vehículo diseñado para funcionar con motor a combustión interna, y este se le considera como el primer vehículo automotor del mundo. Este fue denominado por Benz como el Benz Patent Motorwagen, y lo patentó en el 29 de enero de 1886 y comenzó a producirlo en 1888. Este vehículo era un triciclo con motor trasero y tracción trasera. Este se comandaba mediante una rueda que conectaba con un piñón y una cremallera, y en la parte trasera contaba con un eje de ruedas rígido, mientras que en la transmisión era una cadena con una sola relación, y el motor era un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 950 centímetros de desplazamiento. Este motor generaba 2/3 de caballo de fuerza a las 250 revoluciones por minuto. ¿Alguna vez has criticado a las mujeres por su forma de manejar, o has usado frases como mujer al volante, peligro constante? Pues bien, déjame decirte que la primera persona que condujo un vehículo fue una mujer. Fue la esposa de Carl Benz, Bertha Benz, quien, sin avisarle a su esposo, tomó uno de los prototipos y junto a sus 2 hijos hicieron una travesía desde la ciudad alemana de Mannheim hasta Pforzheim, de ida y de regreso, recorriendo un total de 190 kilómetros para demostrar el potencial del invento de su marido. Este viaje se considera el primer viaje en auto en el mundo, y por lo tanto a Bertha Benz se le considera como la primer conductora del mundo. Fue también en este año cuando François René Pajard y Émile Levasseur fundan la empresa
Pajard a Levasseur, utilizando motores de Daimler, y comienzan a fabricar los primeros autos de origen francés. Después, en 1900, empezó la producción masiva de automóviles. Se considera que los primeros en empezar a armar automóviles en masa fueron los franceses y luego los estadounidenses. Los franceses empiezan con la Pajard and Levasseur Company y con Peugeot. Y por otro lado tenemos a los americanos, iniciando con el pionero Henry Ford en 1893, cuando este mismo construyó su primer prototipo de un automóvil y funda la Ford Motor Company en 1903. También hay que darle crédito al emprendedor Rams Elliott, quien el 21 de agosto de 1897 funda la compañía Olds Motor Vehicle Company, que después sería renombrada como Oldsmobile por General Motors. En 1898, en Francia, los hermanos Marcel, Fernand y Louis Renault fundan la compañía Renault, que hoy es considerado como uno de los fabricantes más grandes de autos. En este mismo año, los hijos del ya difunto Adam Opel amplían la fábrica de bicicletas y de máquinas de coser de su padre para la fabricación de automóviles. Lo curioso de esto es que Adam Opel no sentía el menor interés por fabricar autos y su empresa tuvo más éxito como fabricante de autos que como fabricante de máquinas de coser y de bicicletas. En 1899, Italia se sumaba a la fiebre de fabricación de los automóviles y es así como se crea la fábrica italiana Automobili de Torino, lo que hoy conocemos como Fiat. En 1908, Henry Ford comienza a fabricar autos de una forma diferente y revolucionaria, dejándonos no solo uno de los autos más emblemáticos de la historia, sino también con uno de los inventos de la historia de la manufactura más importantes. Estamos hablando de la producción en línea. En este mismo año, Ford lanza su vehículo más emblemático de la historia, el Ford T. Este fue el primer vehículo construido en línea de producción y fue construido para personas de clase media, ya que en ese entonces los vehículos estaban más bien reservados para vehículos de clase más opulente, puesto que el costo de la construcción de los mismos era algo elevada. Pero gracias a la innovación de Ford y a su línea de producción, lograron abaratar los costos de la fabricación y con esto lograron producir el primer vehículo de venta masiva para la clase media. En este mismo año entra al mercado General Motors, absorbiendo algunas compañías que estaban en quiebra o muy pequeñas. De hecho, este absorbe una de las compañías con las cuales hicimos mención antes, Olds Motor Vehicle, la cual le cambió el nombre después a como Oldsmobile. Y fue así como los Estados Unidos se lanzan a la primera posición en producción automotriz a nivel mundial. Pero también Francia, Inglaterra, Alemania e Italia son considerados como los países fabricantes más relevantes del inicio del siglo XX. Con estos sucesos empieza la época llamada época del latón, la cual data desde 1905 hasta 1914. Y esta fue llamada así porque uno de los elementos que más se notaban en las carrocerías de los autos era el latón. En esta época, los automóviles tenían más que ver con un antiguo carruaje de caballos que con lo que hoy conocemos como un automóvil. Esta época destaca por los inventos como el cardán y el diferencial, que fueron vitales para los automóviles. También en esta época es cuando se plantea el uso del neumático. Fue primero usado en las bicicletas y este fue desarrollado por los hermanos Michelin, pero después idearon que se podía usar en automóviles. También es cuando se empiezan a implementar transmisiones por medio de velocidades. En esta época también empezó a aparecer el camión como una alternativa de medio de transporte más flexible que complementaba al ferrocarril y al tranvía. Después de esto se suscitó la llamada etapa de época, que comprende desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la época de la Gran Depresión en 1929. En esta época empezó a dominar el mercado los automóviles con motor delantero y es cuando las cabinas de los automóviles optaron por convertirse en cabinas cerradas, ya que en la época anterior los automóviles predominaban con la cabina abierta. También en esta época empezaron a aparecer los mandos de conducción. En esta época también se destaca por la innovación en el motor de combustión interna,
ya que los motores en estas épocas se acostumbraban que tuvieran las válvulas de admisión y de escape en la parte lateral, pero en esta época se descubre que se mejora el rendimiento colocando las válvulas en la parte superior de la cabeza del motor. Y es así como empiezan a evolucionar los motores de combustión interna. Aquí también se ve el crecimiento de los motores, ya que normalmente los vehículos eran de 4 cilindros, pero para vehículos de alta gama fueron aumentando desde 6 y 8 cilindros en línea. E incluso hubo unos que llegaron hasta los V8 y los V12, hasta aparecer los V16. Así es como comienzan a aparecer vehículos deportivos de competición, y es cuando se empieza a usar recursos como el sobrealimentador. Después de esta etapa comenzó la etapa que conocemos como preguerra, que estuvo determinada desde 1929 hasta 1948. En esta etapa los coches eran completamente cerrados y se empezaron a hacer de una forma más redondeada. Aquí es cuando se les empieza a incluir en el cofre de los vehículos los faros, ya que en las épocas pasadas los faros estaban afuera del diseño del cofre. Aquí también empiezan a aparecer los portaequipaje, o como lo conocemos aquí en México como cajuela, en la parte trasera de la carrocería de los autos. Fue en esta época donde se creó uno de los autos más importantes de la historia automotriz. Es el famosísimo y conocidísimo Volkswagen Escarabajo, o bien conocido por su nombre popular en México, el Bocho. Este fue creado por el inventor alemán Ferdinand Porsche, por órdenes de Adolf Hitler, quien quería un auto para el pueblo que fuese barato y fácil de mantener, y le dejó esta tarea a Porsche. Este auto tuvo una producción de 65 años sin interrupción. Después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la innovación estuvo un poco estancada, a excepción del nacimiento de un fabricante estadounidense que hasta la fecha sigue vigente hasta nuestros días. Es una de las marcas icónicas más representativas del mundo automotriz. Estamos hablando de Jeep. Esta aparecería en 1941 y estaba especializada en hacer vehículos todoterreno para el ejército estadounidense. Y esta fue creada por la empresa Willys Overland Motors, por órdenes del gobierno de Estados Unidos. Crearon vehículos todoterreno para la guerra. Su modelo más destacado es el Jeep Willys, automóvil que principalmente lo utilizaba el ejército estadounidense. Después empezó la etapa de la posguerra. Esta se caracterizó por el desarrollo de motores más eficientes, seguros y menos contaminantes. Esta etapa data desde 1948 hasta la etapa moderna. En esta etapa hubo la desaparición de muchas marcas, así como agrupaciones estratégicas, que hasta la fecha siguen en pie. General Motors y Ford absorben empresas pequeñas que se encontraban en quiebra. En esta etapa es cuando empiezan a aparecer las primeras transmisiones de cambios automáticos y vehículos equipados con aire acondicionado. También en esta etapa aparece el segmento familiar de los vehículos Station Wagon, o también llamados guayín, vagoneta o ranchera. Estos vehículos constan de una carrocería de 2 volúmenes y el acceso al maletero por una puerta con el vidrio trasero incluido en esta. Aquí es también cuando aparecen otros vehículos como el Volkswagen Combi o de tipo 2, que fueron los primeros vehículos en el segmento Transporter. En esta época empiezan a aparecer fabricantes asiáticos como Honda, Toyota o Datsun, que empiezan a competir con el mercado americano, pero con poca relevancia. Ahora vamos a hacer énfasis en la etapa en la cual actualmente nos encontramos. Esta es la etapa que se denomina la etapa moderna. Esta etapa la podemos situar entre los últimos 25 a 30 años de la industria. En esta etapa es en la cual ha habido mayores cambios en el mundo automotriz. Uno de los más grandes fue el comienzo de la llegada de vehículos asiáticos al mercado norteamericano, cambiando de una forma inesperada la construcción de autos, ya que con la llegada de Nissan, Honda y Toyota a Estados Unidos, cambia el mercado definitivamente, ya que estas marcas, desde ese momento hasta la fecha, se caracterizan por brindar una gran calidad de armado y una confiabilidad inigualable, por lo cual acapararon el mercado de los Estados Unidos. Otro de los cambios más notorios que se han tenido en la época es la universalización de la tracción delantera, ya que en esta época es cuando los fabricantes optan por empezar a utilizar esta tracción en la mayoría de sus modelos.
También, uno de los cambios más notorios fue el cambio de motores de posición longitudinal a motores de posición transversal. En Europa, esta época se caracterizó por la llegada de motores a diésel a autos ligeros. Hasta la fecha, son el continente con mayor número de autos de equipo ligero con este tipo de motor. En esta época nos despedimos del sistema de encendido de bajo voltaje y lo cambiamos por un sistema de encendido electrónico que, al contrario del sistema anterior, este ocupa voltajes muy altos. En esta época también nos despedimos de la inyección de combustible por carburador y la cambiamos por el sistema de inyección electrónica. Este sistema de inyección de combustible apareció en 1970, pero empezó a tomar relevancia a finales de 1980 y principios de 1990, con la aparición de restricciones para los vehículos contaminantes. También en esta época empezaron a aparecer los motores con doble árbol de levas que aumentaron la eficiencia del trabajo de motor y también aumenta la cantidad de potencia que puede entregar un motor. Esta época también se caracteriza por la que tiene mayor evolución en materia de seguridad para los ocupantes, porque fue hasta esta época que se empezó a dudar de la resistencia y seguridad que proveían los automóviles ante la posibilidad de una colisión o accidente. Uno de los elementos de seguridad pasiva fue el parabrisas, que fue introducido en 1930, pero también después se empezó a hablar de la seguridad que se tenían en los asientos de los ocupantes. Y fue hasta 1958 cuando la empresa Volvo, empresa sueca por excelencia, introdujo los cinturones de seguridad de 3 puntos de sujeción. Esta marca ha sido destacada por darle mayor importancia a la seguridad en todos sus vehículos desde sus inicios. Después, en 1971, la empresa Mercedes-Benz introduce al mercado el primer sistema de bolsas de aire. Este sistema funciona de la siguiente manera. En caso de detectar una colisión, infla unos colchones de aire que su función es amortiguar el impacto en los ocupantes. En 1978, Bosch introduce al mercado el primer sistema de frenos ABS, Anti-Lock Brake System. Un sistema que ante una frenada súbita evita que las ruedas del vehículo queden bloqueadas, evitando que los vehículos resbalen por el asfalto. Los primeros vehículos en implementar este sistema en sus coches fueron las alemanas Mercedes-Benz y BMW. Después de la creación de estos sistemas, se trabajó en otros sistemas de asistencia electrónica que auxiliaban al conductor para tener un mejor control del vehículo. Por ejemplo, está el sistema de control de estabilidad, o por sus siglas en alemán ESP. Este sistema nos ayuda a no perder el control del vehículo ante un cambio de trayectoria súbito de emergencia. Lo que hace es controlar la velocidad de cada una de las ruedas para que éste no pierda su trayectoria. Este funciona en conjunto con el sistema ABS. Estos sistemas estaban reservados en un principio para la gama alta de los automóviles, pero hoy en día son obligatorios en la mayoría de los países del mundo, por lo cual se pueden encontrar desde los automóviles de gama baja hasta los automóviles de gama premium. Uno de los más grandes cambios de la época ha sido el control de emisiones en los autos, ya que los autos deben de cumplir ciertos criterios de contaminación según el país donde se encuentren para no enviar exceso de contaminantes a la atmósfera. Y esto se ha logrado por medio de la introducción de catalizadores que ayudan a convertir los gases de escape en gases menos contaminantes. Otro de los elementos que empezaron a utilizarse fue la sonda lambda, o como lo conocemos popularmente como el sensor de oxígeno, el cual nos ayuda a detectar los niveles de oxígeno mediante señales eléctricas, y de esta manera evitamos que se genere un exceso de carbono en la combustión. Hoy en día se cree que el futuro son los motores híbridos, que constan de 2 motores, uno eléctrico y uno de combustión interna, para que se usen 2 energías de manera más eficiente posible. Pero hay personas que apuestan que el futuro de la industria automotriz está en los vehículos totalmente eléctricos, ya que hoy en día vemos cómo este nicho de mercado va creciendo día con día en la industria. También podemos hablar de manejo autónomo, ya que se presume que en el futuro los vehículos se conducirán de manera totalmente autónoma, reduciendo la cantidad de accidentes a nivel mundial, y no solo eso, reduciendo la fatiga para los conductores. Actualmente hay empresas trabajando en este tipo de manejo. Una de las que empezó a trabajar con esto fue la empresa Google. También empresas como Apple se han sumado a esta tendencia
a crear vehículos de manejo autónomo. Pero hoy en el mercado hay una empresa que nos ofrece un manejo totalmente autónomo, pero con la supervisión de un humano por si surgen ciertos errores. Esta empresa es Tesla, la empresa americana de autos eléctricos, la cual tiene un sistema que denomina Autopilot. Este sistema trabaja con cámaras y sensores montados sobre el automóvil, lo cual le permite enviar órdenes al tren motriz de detenerse, avanzar, frenar y detectar límites de velocidad. Pero obviamente se sigue perfeccionando, por lo cual no podemos decir que es un manejo 100% autónomo. Pero esto nos ha servido mucho para perfeccionarlo y en el futuro tengamos lo que es el manejo 100% autónomo. Lo que sí tenemos seguro es que cada día los automóviles se vuelven más eficientes y que en el futuro nos esperan autos mucho más seguros y mucho más eficientes que los actuales. Por lo que podemos concluir que la industria automotriz es una de las industrias que han evolucionado más y que han tratado de ser más eficientes para mejorar la movilidad de las personas desde un punto A hasta un punto B de una forma fácil, segura y eficiente. Me despido de ustedes esperando que el tema haya sido de su interés. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.